Santa Brígida de Suecia nació en una época de grandes transformaciones en Europa. En 1302, el continente estaba marcado por conflictos, reformas y una intensa búsqueda de la fe. La Iglesia Católica desempeñaba un papel central en la vida de las personas, y las familias nobles eran a menudo vistas como guardianas de esa fe. En ese escenario, en el seno de una familia noble sueca, Brígida creció rodeada de historias de santos, oraciones y devoción. Sus padres, Birger Persson e Ingeborg Bensdotter, eran conocidos por su piedad y generosidad. Criaron a sus hijos en un ambiente donde la fe y el servicio a los demás eran valores fundamentales. Desde muy pequeña, Brígida se destacaba por su inteligencia y sensibilidad espiritual. A diferencia de otros niños de su edad, mostraba una curiosidad insaciable sobre las historias de la Biblia y las vidas de los santos. Sus preguntas siempre eran profundas, yendo más allá de lo que se esperaría de una niña. Quería entender el porqué de las cosas, cómo el sufrimiento de Cristo podría redimir a la humanidad y lo que realmente significaba vivir una vida dedicada a Dios. Fue durante una de estas reflexiones que, con solo 10 años de edad, Brígida tuvo una experiencia que cambiaría su vida para siempre. En una noche tranquila, mientras rezaba en su habitación, fue repentinamente envuelta por una luz intensa y cálida. En medio de esa luz, Brígida vio la imagen de Jesucristo en la cruz, sangrando y sufriendo por amor a la humanidad. Ese momento fue tan real para ella que sintió un dolor profundo en su corazón, como si estuviera allí, a los pies de la cruz, compartiendo el sufrimiento del Salvador. En lugar de asustarse, Brígida sintió una compasión tan intensa que comenzó a llorar incontrolablemente. Aquella noche, comprendió que su vida tenía un propósito mayor. Fue tocada por una gracia especial, y desde ese momento, decidió dedicar su vida a consolar el corazón de Jesús a través de sus oraciones y obras de caridad. La visión de Cristo en la cruz se convirtió en una imagen constante en su mente, guiando sus acciones y decisiones. La joven Brígida, aún en la infancia, comenzó a sentir un llamado interior para acercarse a los pobres y a los que sufrían. Inspirada por la visión que tuvo, comenzó a visitar a los enfermos, ofrecer comida a los hambrientos y consolar a los afligidos. Su compasión por los demás no conocía límites. Para ella, cada persona necesitada era una nueva oportunidad de servir a Jesús, de aliviar su sufrimiento y de demostrar el amor de Dios al mundo. Sus padres, al observar su creciente devoción y su inclinación por la vida espiritual, decidieron apoyarla. Su padre, Birger Persson, era uno de los hombres más influyentes de Suecia, ocupando cargos importantes en la corte y en la iglesia. Utilizó su posición para promover obras de caridad, inspirándose en su propia hija. Su madre, Ingeborg, también profundamente religiosa, educó a Brígida en la fe católica, enseñándole la importancia de la oración y la caridad. Los relatos de las visiones de Brígida comenzaron a extenderse. Personas venían de todas partes para escuchar las palabras de la niña, que parecía tener una conexión especial con lo divino. Pero, a pesar de toda la atención, Brígida permaneció humilde. Para ella, esas visiones eran un don de Dios, un llamado para servir y no para envanecerse. Creía que había sido elegida no por mérito propio, sino por la infinita misericordia de Dios, que quería usar su vida como un instrumento para su gloria. Además de las visiones, Brígida también era conocida por su sabiduría inusual para una niña. A los 12 años, fue llamada para aconsejar a su madre en cuestiones familiares e incluso en decisiones que afectaban las tierras de su familia. Parecía tener una percepción intuitiva de lo que era justo y correcto, lo que muchos atribuyeron a su cercanía con Dios. Esta sabiduría precoz hizo que ganara el respeto no solo de su familia, sino también de la comunidad a su alrededor. Con el paso de los años, la fe de Brígida solo se fortaleció. Cada experiencia mística, cada acto de caridad, era para ella un ladrillo en la construcción de una vida dedicada a Dios. Entendía que su vocación era mucho mayor que cualquier bien material o posición social que su familia pudiera ofrecer. Brígida anhelaba una vida de entrega total y servicio, algo que estaba a punto de ser confirmado en su adolescencia. A los 14 años, Brígida tuvo una visión que indicaba un nuevo camino para su vida. En esa visión, la Virgen María se le apareció, sosteniendo un manto dorado y pidiéndole que se lo pusiera. María explicó que el manto simbolizaba una vida de servicio a Dios, y que Brígida sería llamada a grandes cosas en nombre de Cristo. Esa visión renovó su determinación de seguir la voluntad divina en todo. Aunque aún joven, Brígida demostraba una madurez y un entendimiento espiritual raros. No veía el manto dorado como un símbolo de honor o gloria terrenal, sino como un llamado a la humildad y al servicio abnegado. Comprendía que, para seguir a Dios de verdad, necesitaba estar lista para renunciar a todo lo que el mundo consideraba valioso. Esta comprensión profunda de la espiritualidad hizo de Brígida una figura admirada en toda Suecia.
Incluso aquellos que no compartían su fe reconocían en ella a una persona de carácter excepcional, alguien cuyo corazón estaba completamente orientado hacia el bien de los demás. Su fama creció, pero Brígida siempre redirigía cualquier alabanza que recibiera, afirmando que todo era obra de Dios y que ella era solo un instrumento en sus manos. Así, la infancia de Santa Brígida estuvo marcada por una profunda conexión con lo divino, una vida de intensa oración y un compromiso inquebrantable con el servicio a los demás. Desde muy joven, entendió que su vida no le pertenecía, sino que era un don que debía ser usado para la gloria de Dios. Las experiencias místicas y la devoción al sufrimiento de Cristo moldearon su carácter y la prepararon para la gran misión que estaba por venir. Su historia de fe y entrega continúa inspirando a cristianos alrededor del mundo, recordándonos que todos estamos llamados a servir y a amar de manera incondicional. Cuando Brígida cumplió 14 años, su vida tomó un rumbo que muchos, incluida ella, no esperaban. A pesar de su profundo compromiso con la vida espiritual, fue llamada al matrimonio, como era común para las jóvenes de familias nobles en la Suecia medieval. Sus padres arreglaron su matrimonio con Ulf Gudmarsson, un joven de buen carácter y descendencia noble, elegido no solo por su posición social, sino también por su devoción a la fe cristiana. Para Brígida, que siempre había soñado con una vida totalmente dedicada a Dios, esta unión inicialmente pareció un desvío de su camino espiritual. Sin embargo, pronto comprendería que el matrimonio también era una vocación divina. Desde el inicio de su matrimonio, Brígida decidió que su vida familiar sería una extensión de su fe. Creía que el matrimonio no era solo una unión de cuerpos, sino también de almas, y que podía, junto con Ulf, servir a Dios y a la Iglesia. Esta visión se manifestó de manera clara en cómo condujo su hogar. En lugar de rendirse a los lujos que la nobleza le ofrecía, Brígida creó un ambiente de simplicidad y oración en su casa. Creía que, para una vida verdaderamente cristiana, era necesario no solo hablar de Dios, sino vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Brígida y Ulf tuvieron 8 hijos, y ella se dedicó a criar a cada uno de ellos con amor y disciplina cristiana. Entre sus hijos se destacaron Catarina, que más tarde se convertiría en Santa Catalina de Suecia, y su hijo Carlos, quien siguió una vida de liderazgo político. Como madre, Brígida se dedicaba a enseñar a sus hijos a rezar, a amar a Dios y al prójimo, y a comprender la importancia de vivir de manera justa y piadosa. Creía que la verdadera educación cristiana comenzaba en el hogar, y que cada momento era una oportunidad para mostrar el amor de Cristo a través de las acciones. Pero la vida de Brígida no estaba solo dedicada a sus hijos y a la administración del hogar. Ella y Ulf compartían una visión común de usar su posición y riqueza para el bien de los demás. Juntos, fundaron un hospital en su propiedad, donde cuidaban a los enfermos y necesitados. Brígida, con sus habilidades naturales de cuidado y compasión, se dedicaba personalmente a los pacientes, curando sus heridas, ofreciendo consuelo y, sobre todo, siendo una presencia amorosa en un momento de dolor. Este hospital se convirtió en un símbolo del compromiso de la pareja con la caridad cristiana y el servicio a los demás. Uno de los momentos más significativos de esta etapa de la vida de Brígida ocurrió cuando Ulf enfermó gravemente. Durante este periodo de tribulación, el fervor religioso de Brígida se convirtió en una fuente de fuerza e inspiración para su marido. Ella nunca dejó de creer en el poder de la oración, y con fe inquebrantable, pidió a Dios por la recuperación de Ulf. Decidida a buscar la ayuda divina, Brígida organizó una peregrinación a Santiago de Compostela, uno de los destinos más sagrados de la cristiandad, conocido por ser un lugar de milagros y curaciones. La peregrinación fue una jornada de fe y sacrificio. El largo viaje por tierras desconocidas, y a menudo, hostiles, puso a prueba su resistencia física y espiritual. Pero, para Brígida, cada paso era una oración, una ofrenda a Dios por la salud de su amado esposo. Durante el viaje, encontró a otros peregrinos, con quienes compartía su historia y su devoción. Estos encuentros reforzaban su fe y le daban valor para continuar, incluso cuando las dificultades parecían insuperables. Al llegar a Santiago de Compostela, Brígida y Ulf participaron en misas y vigilias de oración, poniendo sus esperanzas en la misericordia de Dios. Y, milagrosamente, Ulf comenzó a recuperarse. La salud que parecía perdida fue restaurada, y la pareja vio en este acontecimiento una confirmación del amor y la compasión divinos. Este milagro no solo reforzó la fe de Brígida, sino que también la convenció de que su vida estaba bajo la guía directa de Dios y que cada evento, por más difícil que fuera, tenía un propósito divino. Con el regreso a Suecia, la vida de la pareja cambió de manera significativa. Inspirado por la recuperación milagrosa, Ulf sintió un llamado a acercarse más a Dios. Con el apoyo de Brígida, decidió entrar en un monasterio, dejando atrás su vida secular y buscando una vida de contemplación y oración. Esta decisión, aunque difícil, fue recibida con comprensión y apoyo por parte de Brígida,
quien vio en la elección de su esposo un reflejo del deseo de ambos de servir a Dios de manera plena. Con Ulf en el monasterio, Brígida se dedicó aún más a la oración y a las obras de caridad. Comenzó a tener una visión más clara de su vocación, entendiendo que Dios la estaba preparando para algo mayor. Su casa, antes llena de vida y ruido, se convirtió en un lugar de serenidad y contemplación. Brígida pasó a dedicar horas diarias a la oración, buscando en la soledad y el silencio la voz de Dios. Fue en este periodo cuando sus experiencias místicas se intensificaron, llevándola a tener visiones que le revelaron secretos espirituales profundos. Estas visiones no eran solo revelaciones personales, sino mensajes destinados a toda la Iglesia. Brígida sentía que Dios la estaba llamando a ser una voz de reforma y renovación, un instrumento de paz y justicia en un mundo que a menudo parecía perdido en conflictos y pecados. Comenzó a escribir estas revelaciones, creyendo que eran importantes no solo para ella, sino para todos los cristianos. Sus escritos pronto se hicieron conocidos y empezaron a circular entre clérigos y laicos, atrayendo la atención de muchas personas influyentes en la Iglesia. La vida de Brígida en el matrimonio, marcada por amor, sacrificio y servicio, fue una preparación para lo que vendría después. Ella entendió que, a través de las alegrías y desafíos de la vida familiar, Dios estaba moldeando su carácter, fortaleciendo su fe y preparándola para una misión mayor. La experiencia de ser esposa y madre, de cuidar a los enfermos y de fundar instituciones de caridad, fueron lecciones valiosas que llevaría consigo a lo largo de su vida. En cada etapa, Brígida buscaba hacer la voluntad de Dios, sabiendo que, al entregar su vida a Él, encontraría el verdadero propósito y la verdadera paz. Así, el periodo del matrimonio de Santa Brígida fue mucho más que una fase de su vida. Fue un tiempo de profundo crecimiento espiritual y una demostración clara de que todos los aspectos de la vida humana, desde el matrimonio hasta la maternidad y el cuidado de los demás, pueden ser caminos hacia la santidad. Su historia nos recuerda que Dios puede ser encontrado en todos los lugares y situaciones, y que cada uno de nosotros es llamado a servir con amor, donde quiera que Él nos coloque. Después de la milagrosa recuperación de Ulf y su posterior entrada en el monasterio, Brígida sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de desplegarse. Comprendió que la vida de casada había sido un tiempo de aprendizaje, una preparación para algo mayor que estaba por venir. A los 40 y pocos años, una edad considerada avanzada para comenzar una nueva jornada en esa época, Brígida estaba lista para abrazar su llamado con aún más fervor y dedicación. Una de las experiencias más transformadoras de esta etapa fue la peregrinación que realizó con Ulf a Santiago de Compostela. En la Edad Media, esta era una de las rutas de peregrinación más importantes del mundo cristiano, atrayendo a fieles de todas partes de Europa que buscaban milagros, perdón y renovación espiritual. Para Brígida, esta peregrinación era más que un simple viaje físico, era una oportunidad para profundizar en su fe, fortalecer su conexión con Dios y buscar orientación para el futuro. La decisión de embarcarse en esta peregrinación no fue fácil. Dejar Suecia y viajar a través de varias regiones de Europa, con todas sus incertidumbres y peligros, requería coraje y una fe inquebrantable. Brígida, sin embargo, se sentía impulsada por un llamado interior que no podía ignorar. Sabía que esta jornada sería un punto de inflexión en su vida, algo que transformaría su relación con Dios y la prepararía para lo que vendría después. El viaje a Santiago fue largo y lleno de desafíos. Brígida y Ulf enfrentaron condiciones climáticas adversas, terrenos difíciles y el constante peligro de ataques por parte de bandidos y animales salvajes. Además, tuvieron que lidiar con la incertidumbre de encontrar refugio y alimento en territorios desconocidos. Sin embargo, en medio de todas estas dificultades, Brígida nunca perdió la fe. Veía cada obstáculo como una prueba de su devoción, un examen de su fe y una invitación a confiar aún más en la providencia divina. Durante la peregrinación, Brígida se dedicaba intensamente a la oración y a la meditación. A menudo, pasaba noches enteras en vigilia, rezando por las intenciones de todos aquellos que había encontrado a lo largo del camino, así como por los pecados del mundo. Fue durante estas vigilias que experimentó las más profundas conexiones con lo divino. En una ocasión, mientras rezaba en el camino, tuvo una visión de la Virgen María, que se le apareció con una expresión serena y cariñosa, confortándola y asegurándole que su jornada estaba siendo guiada por Dios. Esta visión reforzó su determinación y le dio fuerzas para continuar, incluso cuando su cuerpo estaba exhausto. Al llegar a Santiago de Compostela, Brígida y Ulf fueron recibidos por una multitud de peregrinos. La ciudad, famosa por albergar la tumba de Santiago el Mayor, era un verdadero centro de espiritualidad y devoción. Allí, Brígida participó en misas, se confesó y se dedicó a una serie de actos de penitencia, ofreciendo sus sacrificios por la salvación de las almas y por la renovación espiritual de la Iglesia.
Ella creía firmemente que cada acto de sacrificio y penitencia tenía un valor incalculable a los ojos de Dios y podía contribuir a la redención del mundo. Fue en Santiago donde Brígida tuvo una de sus visiones más significativas. Una noche, mientras rezaba en la catedral, vio a Santiago en una luz radiante. Él le habló sobre la importancia de la fe y la perseverancia, animándola a no desistir nunca de su llamado, incluso cuando las cosas parecieran difíciles. También le reveló que Dios tenía planes grandiosos para ella y que su vida sería un testimonio de la misericordia y del amor divinos. Esta visión no solo confirmó su fe, sino que también le dio una nueva misión: trabajar por la renovación de la Iglesia y por la promoción de la paz y la justicia. Después de la peregrinación, Brígida regresó a Suecia con un nuevo propósito. Sentía que Dios la estaba llamando a algo más grande que una vida de oración y caridad en su tierra natal. Sabía que necesitaba compartir sus visiones y mensajes con el mundo, especialmente con aquellos que tenían el poder de influir en la dirección de la Iglesia. Con esta nueva misión en mente, Brígida comenzó a escribir sus revelaciones y a compartir sus conocimientos espirituales con los que la rodeaban. Fue también durante este periodo que Brígida decidió fundar la Orden del Santísimo Salvador, conocida como la Orden de las Brigidinas. Inspirada por sus visiones y por la necesidad de una renovación espiritual dentro de la Iglesia, Brígida estableció una comunidad religiosa que combinaba la vida contemplativa con el trabajo activo en el mundo. La Orden de las Brigidinas no era solo un refugio espiritual, sino también un centro de reforma y educación, donde hombres y mujeres podían crecer en su fe y servir a Dios a través de sus acciones. La fundación de la Orden fue un emprendimiento audaz, especialmente para una mujer en esa época. Sin embargo, Brígida estaba impulsada por una convicción inquebrantable de que Dios la estaba llamando a esta misión. Veía la Orden como una respuesta a los problemas de la Iglesia, un lugar donde la fe verdadera podría cultivarse y los valores cristianos podrían vivirse de manera auténtica. La Orden pronto comenzó a atraer seguidores de todas partes de Europa, que venían a aprender de Brígida y a experimentar su profunda espiritualidad. Bajo el liderazgo de Brígida, la Orden de las Brigidinas se convirtió en un faro de luz en un tiempo de oscuridad espiritual. La comunidad fue conocida por su dedicación a la oración, al estudio de las Escrituras y al servicio a los pobres y necesitados. Para Brígida, la vida religiosa no era solo un escape del mundo, sino un llamado a ser una fuerza activa para el bien, la justicia y la verdad. Creía que la verdadera santidad se manifestaba tanto en la vida de oración como en las acciones concretas de amor y caridad. La peregrinación a Santiago de Compostela y la fundación de la Orden de las Brigidinas marcaron un punto de inflexión en la vida de Brígida. Estos eventos fueron la culminación de años de oración, sacrificio y búsqueda espiritual. También fueron un testimonio de su fe inquebrantable y de su disposición a seguir el llamado de Dios, sin importar el costo. Para Brígida, cada desafío era una oportunidad de demostrar su fidelidad y confianza en Dios, y cada éxito era un testimonio de la gracia divina en su vida. Brígida pasó el resto de su vida viajando por Europa, promoviendo la reforma de la Iglesia y llamando a todos a la conversión y a la santidad. Su vida fue un testimonio poderoso de la posibilidad de vivir una vida de total entrega a Dios, independientemente de las circunstancias. Incluso enfrentando oposición e incomprensión, nunca se desvió de su camino, permaneciendo fiel a su llamado hasta el final. La historia de Santa Brígida de Suecia es un ejemplo inspirador de cómo la fe y la perseverancia pueden transformar vidas e impactar el mundo. Su peregrinación a Santiago de Compostela y su trabajo como fundadora de la Orden de las Brigidinas son solo dos capítulos de una vida dedicada al servicio de Dios y al bien de la humanidad. Hasta hoy, es recordada como una mujer de profunda fe, coraje y visión, alguien que no tuvo miedo de seguir el llamado de Dios, incluso cuando eso significaba enfrentar desafíos y sacrificios. Su vida nos recuerda que, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él puede realizar cosas extraordinarias a través de nosotros. En 1349, Brígida sintió un llamado irresistible a dejar Suecia e ir a Roma, el corazón de la cristiandad. La decisión de partir no fue fácil. Roma estaba a miles de kilómetros de distancia, y la jornada prometía ser larga y llena de peligros. Sin embargo, Brígida estaba convencida de que Dios quería que ella llevara su mensaje de reforma y renovación a la propia Iglesia. Creía que, para realizar la misión que le había sido confiada, necesitaba estar donde se tomaban las decisiones de la Iglesia. Al llegar a Roma, Brígida encontró una ciudad en crisis. La sede del papado había sido trasladada a Aviñón, en Francia, resultando en gran desorden y confusión. La ausencia del Papa en Roma había dejado un vacío espiritual, y la ciudad, que en otro tiempo había sido el centro vibrante de la cristiandad, estaba sumida en decadencia moral y caos político. Los líderes de la Iglesia estaban divididos, y muchos fieles se sentían perdidos sin la presencia física del Papa. Fue en este contexto tumultuoso que Brígida comenzó su misión.
Con una fe inquebrantable y una determinación que inspiraba a todos a su alrededor, se estableció en Roma y comenzó a hablar con quienquiera que la escuchara, desde humildes peregrinos hasta altos clérigos y nobles. Su mensaje era claro y directo: la Iglesia necesitaba retornar a la santidad, a la simplicidad y a la fidelidad al Evangelio. Brígida no tenía miedo de criticar a los líderes de la Iglesia por su corrupción y falta de compromiso con las enseñanzas de Cristo. Creía que Dios la había enviado a Roma para ser una voz de advertencia y reforma, una profetisa que clamaba por justicia y rectitud. Una de las principales herramientas de Brígida para transmitir sus mensajes eran sus visiones proféticas, que se hicieron aún más intensas durante su tiempo en Roma. En muchas ocasiones, tuvo visiones de Cristo y de la Virgen María, que le transmitían mensajes urgentes para la Iglesia. Estas visiones no eran solo experiencias espirituales personales, sino también direcciones claras y específicas para los líderes de la Iglesia. Trataban cuestiones como la necesidad de retornar a Roma, la importancia de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús y la urgencia de promover la paz y la justicia. Brígida documentaba cuidadosamente estas visiones, a menudo dictándolas a sus seguidores o escribiéndolas personalmente. Estas revelaciones fueron compiladas en un libro que llegó a conocerse como las Revelaciones Celestiales, una obra que tuvo una influencia profunda y duradera sobre la espiritualidad cristiana. A través de este libro, Brígida no solo compartió sus visiones, sino que también ofreció consejos prácticos y espirituales para la reforma de la Iglesia y la renovación de la fe cristiana. Durante su estancia en Roma, Brígida también se dedicó a una intensa vida de oración y caridad. Pasaba horas en oración en las iglesias de la ciudad, intercediendo por la Iglesia y por el mundo. Al mismo tiempo, se preocupaba por los pobres y necesitados, distribuyendo limosnas y ayudando a aquellos que acudían a ella en busca de asistencia. Para Brígida, la oración y la caridad eran inseparables. Una verdadera vida de oración debía siempre estar acompañada por actos concretos de amor y compasión hacia los demás. La dedicación de Brígida a su misión y su intensa vida de oración no pasaron desapercibidas. En poco tiempo, se convirtió en una figura respetada e influyente en Roma, atrayendo seguidores de todas partes de Europa. Muchos acudían a ella en busca de consejo espiritual, consuelo y orientación. Era vista como una mujer de profunda sabiduría y santidad, alguien que tenía una relación íntima con Dios y que podía guiar a otros en el camino de la fe. A pesar de su creciente influencia, Brígida nunca se dejó llevar por el orgullo o la vanidad. Siempre se consideró una humilde sierva de Dios, llamada a cumplir su voluntad. Para ella, toda la gloria pertenecía a Dios, y su única preocupación era ser fiel al llamado que Él había puesto en su vida. Incluso cuando sus visiones y mensajes eran recibidos con resistencia o escepticismo, Brígida permanecía firme en su misión, convencida de que Dios estaba a su lado y de que su causa era justa. Una de las visiones más poderosas de Brígida durante su tiempo en Roma fue sobre el regreso del Papa. Vio a Cristo en su gloria, pidiendo al Papa que regresara a Roma para restaurar el orden y la santidad de la Iglesia. Esta visión fue una confirmación de lo que Brígida ya creía, que la presencia del Papa en Roma era esencial para la unidad y la renovación de la Iglesia. Comenzó a escribir cartas al Papa, exhortándolo a regresar y a liderar la Iglesia con coraje y fe. Sus palabras eran directas y valientes, reflejando su profunda convicción de que Dios estaba llamando al Papa a tomar una posición firme en defensa de la fe. Aunque el Papa tardó en responder a sus súplicas, Brígida nunca se rindió. Continuó orando y trabajando por la reforma de la Iglesia, convencida de que, con el tiempo, sus oraciones serían escuchadas. Y, de hecho, en 1377, poco antes de su muerte, Brígida vio cumplido su deseo cuando el Papa Gregorio XI finalmente regresó a Roma. Aunque no vivió para ver las reformas que siguieron, Brígida murió con la satisfacción de saber que su trabajo y sus oraciones habían contribuido a la renovación de la Iglesia. Los últimos años de Brígida en Roma estuvieron marcados por una intensa actividad espiritual y apostólica. Viajaba frecuentemente por Italia, visitando santuarios, participando en conferencias y compartiendo su mensaje de reforma con todos los que encontraba. Nunca perdió una oportunidad de testimoniar su fe y de animar a otros a hacer lo mismo. Incluso cuando su salud comenzó a deteriorarse, Brígida continuó trabajando incansablemente, decidida a cumplir su misión hasta el último aliento. Cuando Brígida finalmente enfermó gravemente en 1373, sabía que su vida estaba llegando a su fin. Sin embargo, no temía a la muerte. Para ella, la muerte era solo el comienzo de una nueva vida con Dios, una oportunidad de ver cara a cara a aquel a quien había servido fielmente durante toda su vida. Rodeada por sus hijos y seguidores, Brígida entregó su alma a Dios el 23 de julio de 1373. La muerte de Brígida marcó el final de una era, pero su legado continuó vivo.
Su ejemplo de fe inquebrantable, valor y compromiso con la verdad inspiró a generaciones de cristianos a seguir su ejemplo y a luchar por la reforma y renovación de la Iglesia. Incluso después de su muerte, sus visiones y mensajes continuaron resonando, recordando a todos la importancia de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo y de trabajar incansablemente por la justicia y la paz. Hoy, Santa Brígida de Suecia es recordada como una de las grandes santas de la Iglesia, una mujer que no tuvo miedo de seguir el llamado de Dios, incluso cuando eso significaba enfrentar adversidades y desafíos. Su vida en Roma fue un poderoso testimonio de su fe y de su dedicación a la Iglesia. Es un ejemplo para todos nosotros de que, cuando confiamos en Dios y seguimos su voluntad, Él puede hacer cosas extraordinarias a través de nosotros. La historia de Santa Brígida es una invitación para todos nosotros a renovar nuestro compromiso con Dios y con su Iglesia, y a trabajar por la construcción de un mundo más justo y santo. Santa Brígida de Suecia, después de una vida de profundas experiencias espirituales, devoción y servicio incansable a la Iglesia, llegó al final de su jornada terrenal en Roma, en el año de 1373. Habiendo vivido en un periodo de intensas transformaciones para la cristiandad, dejó una marca indeleble en la historia de la Iglesia. Su fallecimiento, aunque fue una gran pérdida para aquellos que la conocían y seguían, también fue un momento de esperanza, pues la vida que vivió fue un testimonio del amor y de la misericordia de Dios. En los últimos días de su vida, Brígida estuvo rodeada por sus hijos y seguidores más cercanos, que vinieron de lejos para estar con ella en sus momentos finales. Su hija, Catarina, quien más tarde sería conocida como Santa Catalina de Suecia, estuvo a su lado, cuidándola con amor y dedicación. La presencia de sus hijos fue un gran consuelo para Brígida, quien, incluso en medio del dolor y del sufrimiento, mantenía una paz y una serenidad que solo pueden venir de una vida entregada enteramente a Dios. Durante sus últimos días, Brígida continuó recibiendo visiones y revelaciones. Compartía estas visiones con sus seguidores, animándolos a permanecer firmes en la fe y a continuar el trabajo de reforma de la Iglesia. En una de sus últimas visiones, vio a Jesús viniendo para buscarla, envuelto en una luz brillante y lleno de amor. Esta visión fue un gran consuelo para Brígida y para aquellos que la rodeaban, pues confirmaba que su vida estaba realmente en las manos de Dios. Aunque debilitada por la enfermedad, Brígida nunca dejó de orar por los demás. Rezaba por las almas de los fieles, por los líderes de la Iglesia y por los necesitados, pidiendo a Dios que derramara su misericordia sobre todos. En sus oraciones, Brígida demostraba una compasión y un amor profundos, cualidades que siempre marcaron su vida y que continuaron inspirando a quienes la conocían. Creía que, incluso en la muerte, su trabajo no terminaría, pues Dios continuaría usando su vida como un ejemplo para los demás. La muerte de Brígida ocurrió en un momento de gran importancia para la Iglesia. Apenas unos meses antes, el Papa Gregorio XI había finalmente regresado a Roma, atendiendo a los fervorosos llamados de Brígida y de otros reformadores. Aunque Brígida no vivió para ver todas las reformas por las que tanto luchó, partió de este mundo con la certeza de que su trabajo no había sido en vano. Su vida fue un testimonio del poder de la oración, de la fe y de la acción en favor de la justicia y de la verdad. Después de su muerte, el cuerpo de Brígida fue preparado para ser llevado de vuelta a Suecia, conforme a su deseo. El viaje de regreso fue largo y difícil, pero también fue un momento de gran devoción y reverencia. Muchos consideraban que acompañar los restos mortales de Brígida era un privilegio y una bendición, pues creían que su presencia aún llevaba la gracia divina. Durante el trayecto, innumerables personas se unieron a la procesión, tocadas por la santidad de Brígida y deseosas de rendirle sus últimos homenajes. Al llegar a Suecia, el cuerpo de Brígida fue sepultado en el monasterio de Vadstena, que ella misma había fundado años antes. Este monasterio, que se convirtió en el centro de la Orden de las Brigidinas, pasó a ser un lugar de peregrinación para los fieles que buscaban la intercesión de la santa. La tumba de Brígida pronto se convirtió en un símbolo de esperanza y de renovación espiritual, un lugar donde las personas venían para rezar, buscar milagros y fortalecer su fe. El legado de Santa Brígida se extendió rápidamente por Europa y más allá. Sus revelaciones, reunidas en el libro conocido como Revelaciones Celestiales, fueron traducidas a varios idiomas y distribuidas ampliamente. Este libro, que contenía sus visiones y mensajes de reforma para la Iglesia, se convirtió en una fuente de inspiración y guía espiritual para muchos. Las palabras de Brígida, llenas de sabiduría y fervor, tocaron el corazón de reyes, papas y simples fieles, animándolos a buscar una vida de mayor santidad y devoción. Además de sus revelaciones escritas, el impacto de Brígida se sintió a través de su orden religiosa. La orden de las Brigidinas creció rápidamente, atrayendo a hombres y mujeres que deseaban vivir una vida de oración y servicio. Los miembros de la orden siguieron el ejemplo de Brígida, dedicándose a la contemplación y a las obras de caridad.
Se hicieron conocidos por su devoción a la Eucaristía, su amor por la Virgen María y su compromiso con la reforma de la Iglesia. La Orden de las Brigidinas continuó prosperando a lo largo de los siglos, manteniendo viva la memoria y el espíritu de su fundadora. En 1391, apenas 18 años después de su muerte, Brígida fue canonizada por el Papa Bonifacio IX. Este reconocimiento oficial de la Iglesia fue una confirmación de lo que muchos ya creían, que Brígida era una santa, una mujer que vivió una vida de extraordinaria santidad y que continuaba intercediendo por el pueblo de Dios desde el cielo. La canonización de Brígida fue un evento de gran alegría para sus seguidores y para todos aquellos que fueron tocados por su vida y sus palabras. El legado de Santa Brígida no se limita a su canonización o a su orden religiosa. Su ejemplo de fe, coraje y compromiso con la justicia sigue inspirando a los cristianos hasta el día de hoy. En un mundo a menudo marcado por la indiferencia y la corrupción, la vida de Brígida nos recuerda la importancia de permanecer fieles a Dios y a sus mandamientos. Ella nos enseña que, cuando entregamos nuestras vidas a Dios y nos comprometemos a seguir su voluntad, podemos ser instrumentos de cambio y de renovación. Santa Brígida de Suecia es un ejemplo brillante de cómo una persona común, con fe y determinación, puede tener un impacto extraordinario en el mundo. Su vida fue un testimonio poderoso del amor de Dios y de la capacidad de cada uno de nosotros para marcar la diferencia. Ella nos muestra que la verdadera santidad no es algo reservado para unos pocos, sino un llamado para todos los cristianos. Su historia nos desafía a vivir nuestra fe con autenticidad y a trabajar por la construcción de un mundo más justo y santo. Hoy, Santa Brígida es venerada no solo en Suecia, sino en toda la Iglesia. Es considerada una patrona de Europa, un reconocimiento a su contribución a la renovación espiritual del continente. Su fiesta, celebrada el día 23 de julio, es una ocasión para que los fieles reflexionen sobre su vida y pidan su intercesión. Santa Brígida sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan seguir el camino de Cristo y vivir una vida de verdadera santidad. Al reflexionar sobre la vida de Santa Brígida de Suecia, somos llamados a renovar nuestro compromiso con la fe y a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Que su vida y su ejemplo nos inspiren a ser mejores cristianos, a servir a los demás con amor y compasión, y a buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Que, así como Santa Brígida, podamos ser instrumentos de paz, justicia y renovación en nuestro mundo, confiando siempre en la gracia y en la misericordia de Dios.